Muy bien, bienvenidos al estudio de esta noche. Quisiera comenzar con un pequeño repaso, a riesgo de parecer cargante y repetir lo mismo que, que ya he dicho en otras oportunidades, pero necesitamos repasar un poco. Vamos a pasar a una slide que ya deberá ser familiar para todos nosotros. Ustedes recordarán que tratamos de encontrar una conexión entre los diferentes capítulos del Apocalipsis. Y dijimos de que todo comenzaba en el capítulo número 3, el versículo 21, cuando ya se le está dando la promesa a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Vimos que cada iglesia se le da a la primera iglesia una promesa, a la segunda dos, a la tercera tres, pero la Odisea solamente recibe una, que es que al que venciere, Cristo le va a dar de sentarse con él en su trono, así como él también venció y se sentó con Cristo en su trono. Y ese versículo, que en cierta manera resume los dos capítulos 2 y 3, también es una sinopsis de lo que viene en los capítulos siguientes. Porque aquí la promesa es de que aquellos que sean fieles se van a sentar con Cristo en su trono, así como Él se sentó con su Padre en su trono. Y cuando pasamos al capítulo 4, encontramos la palabra trono nuevamente. Vemos tronos en el cielo, Jesús ha vencido y se ha sentado en el trono celestial, y todos los seres creados lo adoran. Y entre los capítulos 4 y 5, que narran el entronamiento de Jesús en el cielo, la palabra trono aparece 19 veces. Así que aquí podemos ver la conexión entre el capítulo 3 y el capítulo 4 y 5. El capítulo 3 termina hablando de Cristo que se sentó con su Padre en el trono, y el capítulo 4 y 5 describe cómo Cristo se sentó con su Padre en el trono. Y luego entonces pasa al capítulo número 6 que estamos estudiando ahora, los 7 sellos, en donde el pueblo de Dios busca vencer y sentarse con Jesús en su trono. Y en la historia del pueblo de Dios está entonces en la historia de los sellos. Al final de uno de los sellos hay una pregunta, dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y esta pregunta, que es como un poco un resumen de lo que se ve en los sellos, es la entrada al siguiente capítulo, el 7, y no lo vamos a mencionar ahora porque se estudia más adelante. Pero el punto más importante es que el capítulo 3 está conectado con el 4 y el 5, y el 4 y el 5 está conectado con el 6 a través de los tronos, y después la revelación 6 está conectada con revelación 7. Y hay otras conexiones más que vamos a ver, pero no las vamos a mencionar en este momento. Entonces, eso sería un poquito un repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Vimos entonces también el primer sello, que correspondía a la iglesia primitiva, que se le llama la iglesia triunfante, la iglesia original, que predicó el evangelio en todo el Imperio Romano. Y hablábamos también que es muy probable que pasaron la frontera del Imperio Romano y llegaron a predicar mucho más allá. Prácticamente todo el mundo entonces recibió el mensaje en una generación. El caballo blanco, un caballo triunfante. Me hubiera gustado que el segundo caballo también fuera blanco, pero desgraciadamente el segundo caballo cambia de color. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 6, 3 y 4, donde dice, cuando abrió el segundo sello, recordemos también que cuando Cristo fue entronizado, él recibe este rollo que está sellado con 7 sellos, este rollo que es el símbolo de su realeza, y ahora está abriendo cada uno de esos sellos. Ya hemos visto el primero, como dijimos, y ahora estamos viendo el segundo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Desgraciadamente se acabó el galopar del caballo blanco. Ahora viene un caballo rojo. Al romper el segundo sello, Juan oye el segundo ser viviente, que antes lo mencionan como que tenía cabeza de buey, que llama a un caballo rojo fuego. La palabra rojo que se pone ahí en el griego y da a entender un rojo brillante. Y al jinete de este caballo entonces le es dado quitar la paz de la tierra a fin de que se puedan matar unos a otros. ¿Quiénes? Lo vamos a ver. Y se le dio una gran espada. El color rojo fuego del caballo corresponde con la misión de su jinete, de eliminar la paz.
La comprensión del caballo blanco y su jinete en la escena del primer sello es determinante para que podamos entender este segundo sello. Como podemos ver, el jinete del primer caballo mostraba la conquista del Evangelio de Cristo y su difusión por todo el mundo. En Apocalipsis 1:4 se le promete al pueblo de Dios gracia y paz. Esta paz es evidentemente la paz perfecta del Evangelio, con el resultado de tener una relación con Cristo. Cristo da esa paz que dice la Escritura que va más allá de todo entendimiento. Sin embargo, la resistencia al mensaje del Evangelio resulta en una pérdida de la paz. El profeta Isaías dijo, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lobo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, cuando la gente rechaza el Evangelio, pierde la paz que le puede otorgar el Evangelio. Y esto resulta naturalmente en oposición y división. Cuando uno ve las vidas de aquellos que no siguen a Jesús, generalmente nosotros no podemos analizar la vida de toda la gente. Pero sin embargo podemos analizar la vida de muchos personajes que son de interés, digamos, popular. Como por ejemplo, solamente por mencionar a alguien, no es que tenga nada en contra de él, pero mencionar a Elon Musk, una persona que es inmensamente rico, un hombre que ha desarrollado tecnología y se ha hecho rico en base a su trabajo, un hombre muy inteligente por lo que se ve tecnológicamente hablando, pero sin embargo cree que me parece que tiene un hijo en cada puerto, dentro de matrimonio y fuera de matrimonio. Ahora no sé hasta qué punto vivirá en paz ese hombre. La otra vez leía de que no duerme en su casa, sino que duerme en los diferentes lugares donde trabaja. Y no sé qué tipo de vida tiene comparada con aquellos de que seguimos al Señor Jesús, que creemos en un mundo mejor, más allá de la muerte, y que mientras estamos vivos tenemos la compañía del Señor Jesús que nos da paz. Entonces tenemos de que aquellos que no tienen el Evangelio, que rechazan el Evangelio por alguna razón u otra, no viven en un momento de paz, sino que por el contrario, viven en momentos de desasosiego. En el libro de Mateo 24, 9 al 10, palabra de nuestro Señor Jesús, Él dijo, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tengan en cuenta estas palabras que tienen varias interpretaciones. El segundo caballo sigue el primero, significa que donde quiera que se predique el Evangelio y se lo acepta, sigue la persecución. Donde quiera que el Evangelio está triunfando, Satanás se va a levantar para desatar persecución en cuanto a aquellos que están predicando la palabra. Como en el Antiguo Testamento, cuando los enemigos del pueblo de Dios volvían sus espadas unos contra otros, así hoy la resistencia al Evangelio divide a la gente y lo hace perseguirse unos a otros y aborrecerse unos a otros. Lo que decíamos recién, falta de paz. Un escritor adventista, Hans Larondel, dice algo bastante interesante que lo voy a colocar. Dice, los césares romanos no toleraban ningún pensamiento de Cristo como el supremo rey y señor. Intentaron erradicar a todos los testigos públicos cristianos hasta el tiempo de la conversión de Constantino en el siglo IV. La interpretación de que el caballo bermejo significa la persecución religiosa política por causa de Cristo queda confirmada por la carta de Cristo a la iglesia de Esmirna y el clamor de los mártires degollados bajo el quinto sello que vamos a ver. Donde quiera que se rechaza el príncipe de paz, los resultados son lucha y violencia, no solo dentro de la iglesia, sino también en la sociedad. El derramamiento de sangre en los sellos se cumple en dos niveles. Primero, dentro de la iglesia de Cristo. Y segundo, contra la iglesia al ejecutar a los seguidores de Cristo durante toda la época de la iglesia. Fíjense que me gustó el pensamiento de Hans Larondel porque pienso que es correcto, porque él dice que esto puede ocurrir dentro y fuera de la iglesia, esta falta de paz, esta espada, y lo vamos a ver en unos momentos por qué. Ahora yo estaba pensando cuando leí esto en el pueblo judío, que al pueblo judío se le dio una oportunidad única de comenzar nuevamente en una nueva tierra. Y si ustedes ven ahora las condiciones en que se encuentra Israel, ustedes se podrán dar cuenta que lo que menos tienen es paz. Viven en un constante estado de guerra con todos los que están a su alrededor, ya sea porque los que están a su alrededor son sus enemigos y también porque ellos mismos muchas veces
hacen que se despierte la ira de los que están alrededor de ellos, la forma como ellos los tratan. Es un tema complejo, por supuesto, pero el punto que quiero decir es que el pueblo, el que fue el pueblo de Dios, que pudo haber aceptado al Mesías, el príncipe de paz, en este momento no goza de paz, porque lo rechazaron, y no solo lo rechazaron, sino que además lo crucificaron. El caballo rojo representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva hasta el edicto de tolerancia de Constantino, en el año 313 después de Cristo. O sea, básicamente tenemos el siglo segundo y el siglo tercero, 200 años de persecución. Cuando estudiamos la iglesia de Esmirna nos dimos cuenta de que había persecución intermitente, no fue siempre la persecución, pero en todo momento en esos 200 años, ya sea que hubiera más o menos, los cristianos tuvieron que sufrir algún tipo de problema. El periodo del segundo sello es paralelo a la época de la iglesia de Esmirna. Hay mucho lenguaje de muerte en el mensaje de la iglesia de Esmirna. Cuando la estudiamos vimos que el nombre de Esmirna significa mirra agridulce, que era una sustancia que se usaba en el Imperio Romano para embalsamar a los muertos. Jesús se presentó a esta iglesia como el que estuvo muerto y vive para siempre. ¿Por qué? Porque estaban siendo masacrados. Y el Señor animó a los miembros de Esmirna, invitándoles a ser fieles hasta la muerte, y les prometió que los fieles no sufrirían el daño en la muerte segunda. También vimos los 10 días que se relacionan con la iglesia de Esmirna, los 10 años de las persecuciones imperiales de Diocleciano, que duraron desde el año 303 hasta el 303. Estas fueron las persecuciones más horribles, la peor de todas. Los últimos 10 años antes de que el cristianismo fuera tolerado en el Imperio Romano. Los comentarios de Elena White sobre el segundo sello se hallan en el segundo capítulo del Conflicto de los Siglos. Este capítulo se llama La fe de los mártires. En Apocalipsis 12:11 se describe la fidelidad de aquellos que vencieron. Esta es la palabra, la misma palabra que usa. ¿Se acuerda que dijeron que el primer jinete salía para vencer? Bueno, esa misma palabra es la que aparece en Apocalipsis 12:11. Dice los que vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto aparece, vamos a verlo cuando veamos Apocalipsis 12:11. Pero aquí hay una cita de Elena de White que dice lo siguiente. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron, debería decir coaligaron, realmente está mal escrito eso, se coaligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. Y así dice entonces que el jinete del caballo rojo tiene una gran espada que quita la paz. Interesantemente, cuando vemos lo que la espada significa en la escritura, vemos que en cierto contexto representa la palabra de Dios, porque Hebreos 4:12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que da cuenta. En Efesios 6:17 encontramos, dice, tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser de que la palabra de Dios sea una espada que pueda dividir a la gente? El pasaje clave está en Mateo 10:34 al 39. Es un pasaje bien extraño. Lo que dice Jesús parece fuera de lugar, algo que no podría hacer. Pero dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús diga que Él ha venido a poner disensión, pelea entre el hombre y el padre, entre la hija y la madre, y la nuera y su suegra? Tengamos en cuenta que muchas veces en las escrituras se usa como una figura literaria que Dios causa algo cuando Dios lo causa en una forma indirecta. Por ejemplo, la escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿fue Dios realmente con el Santo Espíritu y endureció el corazón de Faraón? No fue así. Pero ¿cómo fue entonces que Dios endureció el corazón de Faraón? Lo endureció indirectamente porque cada vez que le hacía un llamado y una reprensión, el faraón no quería aceptar ese llamado ni esa reprensión. Y desde ese punto de vista, el Señor estaba endureciendo el corazón, porque si el Señor no le hubiera hecho un llamado y una reprensión, entonces el corazón del faraón no se habría endurecido. Como ustedes pueden ver, es un endurecimiento indirecto. De la misma forma, Cristo trajo espada no en forma directa, sino en forma indirecta. Porque cuando uno se convierte al Evangelio, lo puede hacer enemigo de su padre y de su madre. Cuando yo me interesé en la iglesia adventista, debo haber tenido más o menos unos 9 años, y comencé a asistir a la iglesia, una de las primeras personas que se opuso fue mi padre. Cristo puso espada entre mi padre y yo, porque mi padre no quería que fuera a la iglesia adventista. No, nunca me lo prohibió, pero se burlaba de mí. Mi abuelita tampoco estaba muy contenta porque ella es católica de nacimiento. De alguna manera entonces se produjo una división en mi casa a causa del Evangelio. Y en este sentido es que Cristo trae una espada. No que Él lo hace dividirse a la gente, sino que el Evangelio hace que la gente se divida porque algunos lo aceptan y otros no. El Evangelio puede dividir un matrimonio porque uno de los cónyuges puede aceptarlo y el otro no. Por eso es entonces que la espada que trae Cristo puede dividir a la gente. Este pasaje del Señor Jesús define adecuadamente el significado simbólico de la escena del segundo sello. El jinete del segundo caballo recibe una espada y su misión es quitar la paz de la tierra. Y Jesús afirmó claramente que su misión no era traer paz, sino espada. El contexto indica que la espada simboliza oposición y división. Y esto es lo que está pasando entonces en el segundo sello. El Evangelio ha traído este tremendo problema entre los cristianos y aquellos y los paganos principalmente. El espíritu de profecía detalla la relación entre las conquistas del Evangelio y la persecución que vino como resultado. Voy a dar algunas citas. Los poderes de la tierra y del infierno. Me gusta esta cita porque los poderes de la tierra y del infierno se coaligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Esto lo leímos recién en delante. Se incendió el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados, posesiones expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Me parece que esta cita la habíamos visto. Tengo otra más acá. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran controversia en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Vencían por su derrota, los siervos de Dios eran inmolados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Tenemos aquí otra cita. Dice, miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de Cristo, la corona de gloria cuando Cristo viniese. Y una última más. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar, pueblo diferente. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los oradores de maldad y donde quiera que fueran, conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador.
Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Es significativo que en la época del apóstol Pablo, el imperio romano tenía en su mano la espada. El imperio mató a Pedro por crucifixión y a Pablo y Santiago con la espada. Es notorio que el martirio de Santiago aparece en el texto inmediatamente después del crecimiento explosivo de la iglesia. En el libro de Hechos aparece este crecimiento de la iglesia e inmediatamente después viene la muerte del apóstol Santiago. Y todos sabemos que todos los apóstoles murieron como mártires, menos Juan, a quien el imperio romano trató de matar echándolo en una batea de aceite hirviendo y luego lo exilió a la isla de Patmos. Al concluir el segundo sello, la iglesia estaba cansada de ser perseguida y anhelaba un respiro. Se dice que cuando vino el último, más bien dicho, el primer congreso, por llamarlo así, que se hizo de los cristianos una vez que el cristianismo fue legalizado, muchos de los que asistieron venían sin manos, sin piernas, sin ojos, porque habían sufrido la persecución de 10 años del emperador Diocleciano. Ahora Satanás sabía todo esto y ya estaba preparando una estrategia para amortiguar el testimonio de la iglesia. Ahora del valle de la persecución, la iglesia iba a alcanzar la cúspide de la prosperidad y eso iba a traer otros problemas. Hablando de los mártires, Esteban fue el primer mártir. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados con ello a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor, y en la época de su ascensión, en la siguiente primavera, o sea, más o menos un año después de la ascensión de Jesús, mataron a Esteban. Y a continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo, o como profeta o como Mesías. Lucas nos dice de inmediato que en el libro de Hechos se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, después de la muerte de Esteban. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en el tiempo de Esteban. El siguiente mártir que encontramos en el relato según Lucas en la historia de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan. Y no fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándolo contra sus dirigentes. Y aquí tenemos el versículo que lo prueba, Hechos 12, 1 y 2. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí tengo una cita que quisiera compartir con ustedes. El gobierno de Judea estaba entonces en manos de Herodes Agripa, bajo Claudio, emperador romano. Herodes ocupaba también el puesto de tetrarca de Galilea. Profesaba ser prosélito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley judaica. Deseoso de obtener el favor de los judíos y con la esperanza de asegurarse así sus cargos y honores, procedió a llevar a cabo los deseos de ellos persiguiendo la iglesia de Cristo, despojando de casas y bienes a los creyentes y encarcelando a los principales miembros de la iglesia. Encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo a espada, como otro Herodes lo había hecho con el profeta Juan. Entre paréntesis, quisiera aclarar un poco esto de los Herodes, porque ¿cuántos Herodes hay en la Escritura? Muchísimos. Aquí tengo un pequeño diagrama. Aparece arriba Herodes el Grande. Yo siempre le llamaba el grande asesino porque este mandaba matar a la esposa, a los hijos, al que se le cruzara por el camino. Y es mucho más complicada la línea de sentencia de Herodes, la voy a mostrar en unos minutos más, pero por el momento vamos a ver esta solamente. Dos hijos de Herodes, Aristóbulo IV y Herodes Antipas.
Herodes Antipas es aquel que mandó matar a Jesús. Herodes Antipas es el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Ahora Aristóbulo IV, que no aparece en la escritura, tuvo a Herodes Agripa. Herodes Agripa primero es el que estamos hablando ahora, que mandó matar a Juan, perdón, a Jacobo, hermano de Juan, Herodes Agripa. Herodes Agripa también es aquel que recibió el homenaje de la gente cuando la gente dijo voz de Dios y no de hombre, después que había dado un discurso a este hombre. Herodes Agripa entonces murió comido de gusano, dice la escritura. Y Herodes Agripa II es el Herodes Agripa que escuchó la prédica de Pablo y le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y también fue el que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Así que esos son los Herodes que aparecen en el relato bíblico. Aquí tengo una genealogía un poquito más expandida, no es total tampoco, pero ustedes pueden ver Herodes el Grande arriba, las esposas que tuvo Herodes el Grande, 1, 2, 3, 4, 5, de Mariamne primero tuvo Agripa y de Maltase tuvo Antipas, el que mandó crucificar a Jesús o que lo entregó a la turba. Y Agripa II aparece abajo, ¿no es cierto? Rey de Calcis, y que tenía varios hermanos además. Muy bien, esto es una breve paréntesis para mostrar la familia de los Herodes. Referente al sacrificio, a la ejecución de Jacobo, un escritor primitivo, esta historia no es bíblica, pero este es un así llamado padre de la iglesia que escribió esto, Clemente de Alejandría, nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador, imagino que la persona que lo acusó o lo calumnió para que lo pudieran acusar, fue llevado al arrepentimiento cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Bueno, sea que esta historia es cierta o no, es claro que murió Jacobo como el segundo mártir después de Esteban. La persecución finalmente concluyó con el edicto Constantino en el año 313 después de Cristo. A través de este cuerpo legal, el cristianismo cesó de estar fuera de la ley. Aquí quiero leer un comentario de Wikipedia, la enciclopedia de la Internet. Dice, la publicación del edicto, se está refiriendo al edicto de Milán, devolvió a los cristianos sus antiguos lugares de reunión y culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas y vendidas a particulares. Las propiedades habrán devuelto a los cristianos sin exigir el pago o recompensa de ningún tipo y sin admitir ningún tipo de fraude o engaño. Eso decía literalmente el edicto. Y esto le brindó al cristianismo un estatus de legitimidad junto con la religión romana. Ahí entonces cesó la matanza de los cristianos y el cristianismo fue una de las religiones legales del Imperio Romano. Antes de concluir, quisiera citar el comentario bíblico adventista que dice lo siguiente respecto al segundo sello. Y esto va a dar la entrada al sello que vamos a estudiar la próxima semana. Si el blanco representa la pureza de la fe, entonces el caballo rojo puede considerarse como una corrupción de la fe por la introducción de diversas herejías. El color rojo del caballo, aparte de significar el color de la sangre de todos aquellos mártires que murieron, también representa que la pureza de la fe se empezó a perder. Ya comenzaron a entrar herejías a la iglesia en esos años. Se empezó a guardar el día domingo como día de descanso, junto con el día séptimo sábado. Se empezaron a entrar una serie de problemas dentro de la iglesia. Así que para el tiempo que el edicto de Constantino se fue implementado, ya la iglesia había perdido su pureza inicial del caballo blanco. Y eso lo vamos a ver un poquito más detalle cuando veamos el siguiente sello que corresponde a la semana próxima, que es el caballo negro. Y eso sería el estudio de esta semana.